Mi nombre es Ricardo Trufelo, soy coordinador alterno del Vistalab, de CIPIC. Este video tiene por objetivo mostrarles un poquito las funcionalidades de Vista Dashboard, una especie de tutorial simple que vea justamente cómo funciona esta herramienta y vincularlo un poco también con el contenido de información, que es altamente relevante, que está vinculado justamente a la misión principal de CIPIC, referente al tema de la sustentabilidad en la construcción, pero principalmente en este caso también vinculándolo a temas socioterritoriales en lo urbano, a todas las problemáticas de la brecha de acceso a equipamientos y servicios y cómo en el fondo estas desigualdades también tienen un impacto en el quehacer de la ciudad y cómo se vincula este tema con los temas más inmobiliarios, etcétera. Vista Dashboard se accede desde la página de CIPIC, dentro de la plataforma nosotros podemos acceder, es una plataforma que está liberada, tiene algunas cosas que en este momento están cerradas que las voy a pasar a explicar después. Eh, Tiene harta potencialidad en el sentido de que hay muchas herramientas y ciertas cosas que se van a ir haciendo update en el tiempo. No solamente vamos a tener información de Santiago, sino que el resto de las ciudades va a haber una mejora visual pronto, también una serie de temas en las cuales estamos trabajando. Pero por ahora yo me voy a centrar en la explicación básica que tiene que ver con esta funcionalidad y esta revisión de la información. Lo que están viendo acá, por un lado tenemos la información en el mapa que muestra principalmente los grupos eh, socioeconómicos. Me voy a vincular primero a eso para explicar un poco las funcionalidades básicas de esto. Este indicador, el indicador sociomaterial territorial, desarrollado en el Observatorio Ciudades, básicamente mide un proxy socioeconómico y se basa en trabajar cuatro variables que componen este índice, que es la escolaridad del jefe de hogar, la materialidad de la vivienda, el nivel de hacinamiento dentro del hogar y el allegamiento. Estos cuatro fenómenos permiten ver en dónde tenemos los grupos económicos más acomodados y dónde están los más vulnerables. En color azul están los más acomodados. Si yo me acerco puntualmente a estas localizaciones, voy a encontrar que los gráficos que están aquí a la izquierda, que son estos widgets funcionales complementarios, dan inmediatamente un cambio y me muestran en donde hay más población, en este caso, características socioeconómicas altas. Si yo me voy a un lugar de la ciudad en donde predomina, por ejemplo, la vivienda social, obviamente voy a encontrar población más vulnerable y va a predominar los grupos económicos C3 y D. Y esto se va actualizando de manera automática. Asimismo, tenemos otras variables como el número de hogares vulnerables, que ustedes pueden ver ahí, que corresponden a los dos quintiles menores de ingreso, al 40% en el fondo más vulnerable, y que lo tenemos como número de hogares y que permite también hacerse una idea de la concentración. Obviamente está vinculado también a la escala, pero no es lo mismo en el fondo a esta escala. Yo detecto 67.000 personas aquí en la comuna de Puente Alto. Si me voy a comunas como Vitacura, en el fondo el número a esta misma escala, como podrán ver, es bastante más marginal. Aquí agarro un pedazo de Buchuraba, un pedazo también de Lo Barnechea, pero está un poco mostrando justamente esta situación. También hay otras variables como la amplitud térmica anual. Uno se preguntará por qué es importante tener este tipo de variables. Básicamente porque es un proxy de ciertas condiciones ambientales y del confort climático que se vincula con la materialidad de la vivienda, que se vincula con la pobreza energética y con otros tipos de temas súper importantes. La amplitud térmica anual da cuenta de la diferencia entre las temperaturas máximas en verano y temperaturas mínimas en invierno. Obviamente en donde la amplitud es menor, yo tengo un mejor confort climático y como pueden ver, las zonas de altos ingresos tienen alrededor de 21 grados de diferencia, mientras que si yo me voy a las zonas eh, más vulnerables, particularmente el área poniente, por ciertas condiciones geográficas, puedo llegar hasta los 27 grados de diferencia. Esto en el fondo repercute en temas como la calidad de la materialidad de la vivienda, tener acceso, ¿no? Por ejemplo, a calefacción en invierno, etcétera. Y también tenemos los permisos de edificación, que permite ver el desarrollo eh, de la dinámica inmobiliaria. Si estoy en esta misma zona, tengo 14.000 permisos en los últimos 10 años, mientras que si me voy moviendo a las zonas más centrales, el número crece de manera súper importante, lo que da cuenta justamente de toda esta dinámica en áreas centrales que se ha ido dando en el último tiempo. Yo puedo navegar, puedo consultar cada una de las capas en el fondo y ver la información que está contenida en las variables. Puedo ver en el fondo el puntaje del
el ISMT, que es este indicador socioeconómico, que lo tengo puntualmente aquí en el fondo destacado para esta área que es bastante alto, 0,89, que es un área en Santiago. Pero además puedo contabilizar los números de hogares ABC1, C2, C3 para cada caso. Puedo ver en el fondo el precio UF metro cuadrado y otra serie de variables bastante interesantes que están dentro y que pueden ir visualizándose. Puedo acceder a la simbología de la variable. Esto se va activando de manera consecuente. A la medida que voy prendiendo una capa, se va aprendiendo la simbología de la misma. Y las capas que tenemos aquí presentes son bien interesantes, algunas más de contexto, las vamos a revisar rápidamente. Hay una serie de capas vinculadas al tema movilidad. Por ejemplo, tenemos las rutas eh, de la rama laboral del servicio doméstico, que como pueden ver, para muchos casos en el fondo tienen ciertas rutas que van o que recorren grandes distancias en la ciudad desde la periferia a el cono de altos ingresos principalmente y las rutas de la rama laboral de patrones y empleadores que está mucho más concentrada en el cono. Además de este tipo de información, tenemos también los tiempos de viaje, por ejemplo, en metro o en transporte colectivo, y eso permite también ver las brechas de accesibilidad dentro de la ciudad y donde se dan los menores tiempos, en este caso, a las centralidades que siempre están tomadas en fondo en referencia a el centro de Santiago como principal atractor de viajes. Y además de eso tenemos información relativa a em, la misma amplitud térmica anual que veíamos como gráfico anteriormente, aquí especializada claramente, la vegetación, el NDVI, el índice de diferencia normalizada de vegetación, que permite justamente ver en donde tengo mayor cantidad de vegetación, también con un carácter más sano, versus algunos lugares más centrales como Santiago, en donde tenemos muy poca vegetación, producto del predominio principalmente de construcciones en altura y además asociado a eso, en el fondo, poca arborización en las calles, el mismo indicador sociomaterial que ya hemos visto, la materialidad de la vivienda, que nos da cuenta también de las brechas importantes en ciertas áreas pericentrales y periféricas con respecto a la calidad de la vivienda. Y otras temáticas como por ejemplo la vivienda social entre 1936 y el 2013 para parte importante de la metropolitana de Santiago. Pero además de eso, en el fondo hemos ido subiendo información más vinculada a los estudios, un poco en esta misión que nosotros tenemos también de ir proveyendo información no solamente al público en general, sino que también a los distintos nodos y asientos dentro de Civics para ir desarrollando esas temáticas y poder ir apoyando al centro de poder ir apoyando al resto de los laboratorios. Por ejemplo, tenemos la localización de los edificios LEED con su certificación, su nivel de certificación correspondiente, el ahorro de energía asociado, los puntos de esta construcción y podemos ver básicamente a nivel de detalle cómo se va dando para cada caso este tema. Tenemos también en fondo información correspondiente a la investigación que está realizando Felipe Encina, que es el coordinador principal de Laboratorio Vista, respecto al análisis de publicidad inmobiliaria, que básicamente nos permite ver, por ejemplo, aquí, para el caso particular de un aviso que sale en Más de la tercera, cuál es su situación con respecto a sus atributos vinculados a los temas de eficiencia energética en el hogar. Eh, Esto es un condominio, podemos ver que son principalmente departamentos, desde 4100 UF, que tienen áreas verdes y que tienen ciertos atributos en el fondo como espacios multiuso, tiene gimnasio, juegos infantiles, quincho, pero como pueden ver, en el fondo no hay muchos atributos vinculados al tema sustentabilidad. Y cuando uno en el fondo pincha acá, podemos también ir viendo en el fondo a qué se refiere esta publicidad inmobiliaria, cómo ha sido analizada y dónde está la referencia formal de dónde se sacó esta información. Además de esto, tenemos varias otras herramientas de filtro que nos permiten limpiar, por ejemplo, los permisos de edificación específicamente para, para esta cobertura según su glosa, en el fondo específica, para ver en el fondo cuáles son habitacionales, comerciales, y esto eventualmente permite hacer justamente esa limpieza. Esta herramienta que en este fondo no está abierta en este momento, que permite hacer ciertos análisis de densidad
que son bien interesantes, pero por ahora también tenemos una herramienta que es bastante interesante. Por ejemplo, si yo quisiera ver la situación del indicador sociomaterial territorial, no ahora al nivel del extent específico, sino que de una zona específica, yo puedo seleccionar acá, ir al indicador, lo tengo pinchado acá, porque es el que está prendido, y lo que hago es pinchar una zona específica e inmediatamente me da la contabilidad de esa zona, ¿ya? O de un conjunto de zonas. Y eso me permite básicamente no solamente hacer una comparación a nivel de este extent general, sino que ver específicamente alguna zona que me interese o que yo esté viendo. Y esto también en el fondo eventualmente permite hacer esta misma situación para el resto de los widgets en el caso de que estén prendidos. Si yo en el fondo voy al de la amplitud térmica anual, que ya lo habíamos visto anteriormente, vamos a prenderlo aquí y vamos a apagar el de indicador sociomaterial territorial, que lo vamos a hacer aquí desde aquí. Y vamos después a esta selección. Yo puedo establecer en el fondo aquí, por ejemplo, los 21 grados que tengo aquí en torno al área de Las Condes y Providencia, pero si me voy al centro, seleccionar área específica y ver que esto llega hasta 26 grados, dando ciertas características también del tema de la isla de calor urbano. Como pueden ver, la herramienta es bastante completa, puede en el fondo hacerse varios análisis bastante interesantes vinculando temas de construcción con temas socioterritoriales. Estamos trabajando también en ir ampliando esto a otras ciudades y estamos trabajando también en ir mejorando también la presentación de estas áreas. La idea es poder en un futuro cercano ir subiendo información relativa a ciertas investigaciones que hoy día se están realizando también en CIPIX y poder ir alimentando esta herramienta para que tenga un uso de consulta y que permita también al público en general visualizar en el fondo ciertos temas relativos a el conocimiento específico de temas urbanos y temas de inmobiliarios, pero también a inmobiliarias y a otro tipo de en el fondo de público objetivo de ver ciertas características del terreno en cuanto a las brechas que se producen en los mismos, con el fin también de poder mejorar en el fondo ciertas localizaciones óptimas que podría optarse, pero también con el fin de tener claro en el fondo cuáles son las situaciones en la ciudad y cómo podemos mejorarlas desde el punto de vista de los que también hacen ciudad, entendiendo a las inmobiliarias como un actor importante en ese mismo contexto. Bien, me despido y atento también a cualquier duda.